desesperación, especialmente para nosotros los que venimos de España. Una desesperación que hace cerrar la mano sobre algo impalpable cuando pretende apresar el oro, porque el esplendor flamante del oro se extingue en ceniza. Eso lo dice el propio oro. Y el sólido metal se vuelve de golpe impalpable. Bueno, estamos hablando del oro que no se encuentra, pero hubo mucho oro que se encontró. Los tesoros de Moctezuma, los tesoros de Atahualpa, los yacimientos de plata de México y del Perú, el cerro de Potosí, alimentan esos sueños con fundamentos reales. Europa se asombra, por ejemplo, en las crónicas europeas lo cuentan, con los regalos que ha recibido Cortés, las joyas, los objetos de oro, las gigantescas piedras redondas del tamaño de la rueda de un carro hechas en oro y en plata. El pintor Alberto Durero exclamará frente a esto: en toda mi vida no he visto nada que me haya emocionado tanto como estos objetos. El tesoro de Atahualpa asombra también al mundo, y sobre él se escriben páginas admirativas. Pero además de estos tesoros reales, sí, que se han encontrado y que siguen alimentando pues, la codicia por un lado y por otro lado esta búsqueda mirífica, la llegada a América permite el surgimiento de un género, la utopía. Es decir, al mismo tiempo América puede ser depositaria de todo ese oro, pero también de la esperanza de la humanidad de un mundo nuevo, de un mundo diferente, de un mundo ideal. Hay que pensar que Tomás Moro publica la utopía en el año 1516, habiendo leído las décadas de oro nuevo de Pedro Martín de Almería, y sitúa la isla de la utopía en algo que algunos han dicho que podría ser la actual isla de Cuba. Incluso hay un ensayista que ha escrito pues, un ensayo asimilando la isla de Cuba con la utopía. Pero a su vez, también los españoles encuentran en América mitos prehispánicos de las civilizaciones que abordan, que hablan también de tiempos inmemoriales, ideales de paraísos terrestres. Sobre todo en la parte sur de Brasil, en lo que hoy en día es la tierra de los huitíes, guaraníes, hay un mito que es la tierra sin mal. Se dice que todas esas tribus errantes de los tupíes guaraníes en la zona del sur de Brasil, lo que hoy en día es Paraguay, está ese mito de la búsqueda de la tierra sin mal. Bueno, quedan unos minutos, voy a referirme rápidamente para que se sitúen un poco en lo que es una crónica. ¿Qué es la crónica? Porque es un género que seduce tanto a los escritores. Es un género conexo a la historia, pero por definición es actual, es inmediata, está ligada directamente con la memoria del cronista, con lo que el cronista ve y anota, lo que pasa de un modo completo y simultáneo a su vida y a su acción. El cronista va al lado del conquistador y va escribiendo. Y la fuerza de la crónica, la legitimidad de la crónica como fuente histórica, historiográfica, es el yo he visto. El yo he visto es lo que tiene más fuerza. Pero a veces no basta con lo que yo he visto, con lo que yo he oído. Bueno, ya hay variantes, pero sí lo he oído de alguien que fue testigo. Aunque se sepa, según dice el viejo refrán, el oído es infiel y la boca su cómplice. Hay una lucha por registrar lo que pasa, hay una preocupación por registrar lo que pasa, y un poco en esa tradición que había inaugurado la historiografía clásica de Heródoto y Tucídides, caracterizadas por la proximidad temporal de lo que se habla. Los ojos son descubridores, dicen los cronistas,
porque al mismo tiempo van registrando y van descubriendo con ese punto, ayer hablábamos del punto de vista y la observación, es muy importante en el cronista ese deseo de ver, de registrar lo que pasa a su alrededor. Ahora, ¿qué género es la crónica? Es esta parte documental, casi diríamos hoy en día periodística, pero al mismo tiempo es un género que está imbuido de la retórica de la renacentista y la retórica medieval que se arrastra hacia él. Y entonces se mezclan hechos verídicos con hechos falsos, deliberadamente, sabiendo de que todo eso forma parte de una retórica aceptada en la época. Y eso le da ese componente literario a las crónicas. Por eso las crónicas de Indias las estudian los departamentos de historia de las universidades, pero también se estudian los departamentos de filología y de literatura, como literatura colonial. Se llama literatura colonial y literatura colonial absolutamente creativa, pero también está esa literatura de crónica donde se mezclan. Y al mismo tiempo se permite lo que ya se permitía en la Edad Media, que el propio Cervantes, la inauguración del género más moderno de novelas de ese tipo, se permite que intercalar cuentos, novelas, pequeñas novelas dentro y las crónicas están llenas de pequeños comentarios en el interior de la crónica. Toda esa especie entonces permite esa riqueza de ese género y lleva a que algunas crónicas se discuta si son crónicas o reales o si son todo invenciones. Y hay debates que no han sido superados sobre algunos textos, por ejemplo, los infortunios de Alonso Ramírez de Carlos de Sigüenza y Góngora. Ese libro, además hay que recordar que muchos de estos textos después son los que incluyen en el Robinson Crusoe de Daniel Defoe y en los relatos de Orfeo que se inspiran en esa especie de relato que se presenta como verídico y que es ficticio. Incluso los viajes de Gulliver, por lo fantásticos que son, se presentan como relatos verídicos contados por alguien. Recordemos que también la utopía de Tomás Moro es una utopía que él recoge de un moribundo náufrago y que le habla de esa isla. El caso de los infortunios, ¿por qué? Porque él cuenta todos los viajes, esa especie de deambular que gustaba mucho en la época también, de aventureros que van un poco al azar por esas tierras americanas. ¿Por qué? ¿Cuál es la duda? Podría ser perfectamente legítimo. ¿Cuál es la duda que surge? Porque al final de Alonso Ramírez va a ver al virrey para contarle estas historias y el virrey le dice, y eso aparece en el texto, que ahí viene un juego literario que ha llevado a muchos estudios y muchas dudas sobre la legitimidad de este. Él dice que el virrey mandóme fuese a visitar a don Carlos de Sigüenza y Góngora, cosmógrafo y catedrático de matemáticas del rey, nuestro señor en la Academia Mexicana. O sea que el propio Sigüenza y Góngora cuenta que Alonso, después de ver al virrey, el virrey lo manda a visitarlo. En un juego allí, el propio Sigüenza y Góngora juegan con eso. Bueno, se pueden multiplicar los ejemplos de esta interconexión entre ficción y realidad. Y para, ya aproximándonos al final, ¿quién recoge todo este interés
sobre las crónicas, el primero que lo hace, hoy en día hay muchos que lo hacen, y es Alejo Carpentier. Alejo Carpentier dice que ese es uno de los fundadores de la novela histórica contemporánea de América Latina, con sus libros El siglo de las luces, sobre todo. Sostiene que Bernal Díaz del Castillo es mucho más novelista que los autores de muy famosos romances de caballería. Y reconoce que nunca he podido establecer distingos muy válidos entre la condición del cronista y la del novelista. Afirmaciones que le permiten concluir que no veo más camino para el novelista nuestro en este umbral del siglo XXI que aceptar la muy honrosa condición de cronista menor, el cronista de un tiempo profundo sometido a trascendentales memorias. Entonces, vemos que esta generalización del género a partir de la obra de Carpentier en muchas novelas históricas, Carlos Fuentes, Fernando del Paso, bueno. Pero ya en el siglo XVIII, un cronista de un viaje por el norte de la Argentina que nunca ha podido ser identificado, que se llama Cóncolo Corvo, en un libro que es delicioso de leer, se llama El Lazarillo de Ciegos Caminantes, escribe como epígrafe de esa crónica: supuesta pues la incertidumbre de la historia, vuelvo a decir, se debe preferir la lectura del estudio de la fábula porque, siendo ella parte de una imaginación libre y desembocada, influye y deleita más. Aquí vemos una de las claves de por qué hoy en día se lee pues tanta novela histórica con el placer. ¿Por qué? Porque influye la imaginación libre y desembocada y deleita más. Este deleitar pues está en la base de la razón por la que muchos de la mayoría de los escritores presentes en este coloquio pues son autores muy leídos y muy apreciados. Del mismo modo, y esto es interesante y con esto ya concluyo, Eduardo Acevedo Díaz, que es el fundador de la historia contemporánea del Uruguay a través de su obra monumental, es autor al mismo tiempo de novelas históricas, o sea que él ya es un precedente de muchos de los que están aquí, profesores de historia, investigadores, expertos en periodos determinados de la historia y que al mismo tiempo son autores de novelas históricas. ¿Y qué es lo que dice Acevedo Díaz? Con esto el novelista consigue con mayor facilidad que el historiador resucitar una época, dar seducción a un relato, ya que la historia en la novela abre más campo a la observación atenta, a la investigación psicológica, una palabra que no se ha empleado estos días, pero que es muy importante, encontrar la psicología de los personajes más que datos o fechas, al libre examen de los hombres descollantes y a la filosofía de los hechos. Este convencimiento lo tradujo Acevedo Díaz en un juego de palabras que es muy alusivo. Se entiende mejor la historia en la novela que en la novela de la historia, lo que le permite preguntarse qué es más preferible para la formación del buen gusto popular, la novela de la historia, no la historia en sí misma, que deforma los hechos y los hombres, o la novela histórica que resucita caracteres y renueva los modos. Para el autor de Ismael, que es una de sus novelas más conocidas, resulta claro que si bien la historia recoge cronológicamente el dato, el análisis de los acontecimientos es inevitablemente frío, ya que hunde el escalpelo en un cadáver, buscando el secreto de la vida que fue. Por el contrario, la novela, a la que debe asimilar en un proceso creativo al trabajo paciente del historiador, reanima el pasado con un soplo de inspiración
inspiración, como un dios que con un soplo de su aliento hizo al hombre de un puñado de polvo del paraíso y un poco de agua de la cordera. Aunque parezca una exageración del romanticismo que encarna este escritor, el auge actual de la novela histórica, podemos decir, prueba del cual son estas jornadas, parece darle la razón a ese soplo de inspiración que es posible descubrir en las mejores páginas del género. Muchas gracias. Especialmente para nosotros los que venimos de España. Una desesperación que hace cerrar la mano sobre algo impalpable cuando pretende apresar el oro, porque el esplendor flamante del oro se extingue en ceniza. Eso lo dice el propio. Y el sólido metal se vuelve de golpe impalpable. Bueno, estamos hablando del oro que no se encuentra, pero hubo mucho oro que se encontró. Los tesoros de Moctezuma, los tesoros de Atahualpa, los yacimientos de plata de México y del Perú, el cerro del Potosí, alimentan esos sueños con fundamentos reales. Europa se asombra, por ejemplo, las crónicas europeas lo cuentan, con los regalos que ha recibido Cortés, las joyas, los objetos de oro, las gigantescas piedras redondas del tamaño de la rueda de un carro hechas en oro y en plata. El pintor Alberto Durero exclamará frente a esto: en toda mi vida no he visto nada que me haya emocionado tanto como estos objetos. El tesoro de Atahualpa asombra también al mundo, y sobre él se escriben páginas admirativas. Pero además de estos tesoros reales, sí, que se han encontrado y que siguen alimentando pues, la codicia por un lado y por otro lado esta búsqueda virífica, la llegada a América permite el surgimiento de un género, la utopía. Es decir, al mismo tiempo América puede ser depositaria de todo ese oro, pero también de la esperanza de la humanidad, de un mundo nuevo, de un mundo diferente, de un mundo ideal. Hay que pensar que Tomás Moro publica la utopía en el año 1516, habiendo leído las décadas de Orbe Novo de Pedro Martínez de Almería, y sitúa la isla de la utopía en algo que algunos han dicho que podría ser la actual isla de Cuba. Incluso hay un ensayista que ha escrito pues, un ensayo asimilando la isla de Cuba con la utopía. Pero a su vez, también los españoles encuentran en América mitos prehispánicos de las civilizaciones que abordan, que hablan también de tiempos inmemoriales, ideales, de paraísos perdidos. Sobre todo en la parte sur de Brasil, en lo que bien dice en las tierras de los huitíes, guaraníes, hay un mito que es la tierra sin mal. Se dice que todas esas tribus errantes de los tupíes guaraníes que en la zona del sur de Brasil, lo que hoy día es Paraguay, está ese mito de la búsqueda de la tierra sin mar. Bueno, quedan unos minutos, voy a referirme rápidamente para que se sitúen un poco en lo que es una crónica. ¿Qué es la crónica? Porque es un género que seduce tanto a los escritores. Es un género conexo a la historia, pero por definición es actual, es inmediata, está ligada directamente con la memoria del cronista, con lo que el cronista ve y anota, lo que pasa de un modo completo y simultáneo a su vida y a su acción. El cronista va al lado del conquistador y va escribiendo. Y la fuerza de la crónica, la legitimidad de la crónica como fuente histórica, historiográfica,
es el yo he visto. El yo he visto es lo que tiene más fuerza. Pero a veces no basta con lo que yo he visto, con lo que yo he oído. Bueno, ya hay variantes, pero sí lo he oído de alguien que fue testigo. Aunque se sepa, según dice el viejo refrán, el oído es infiel y la boca su cómplice. Hay una lucha por registrar lo que pasa, hay una preocupación por registrar lo que pasa, y un poco en esa tradición que había inaugurado la historiografía clásica de Heródoto y Tucídides, caracterizadas por la proximidad temporal de lo que se habla. Los ojos son descubridores, dicen los cronistas, porque al mismo tiempo van registrando y van descubriendo con ese punto. Ayer hablábamos del punto de vista y la observación. Es muy importante en el cronista ese deseo de ver, de registrar lo que pasa sobre él. Ahora, ¿qué género es la crónica? Es esta parte documental, casi diríamos hoy en día periodística, pero al mismo tiempo es un género que está imbuido de la retórica de la renacentista y la retórica medieval que se arrastra hacia él. Y entonces se mezclan hechos verídicos con hechos falsos, deliberadamente, sabiendo de que todo eso forma parte de una retórica aceptada en la época. Y eso le da ese componente literario a la crónica. Por eso las crónicas de Indias las estudian los departamentos de historia de las universidades, pero también se estudian los departamentos de filología y de literatura, como literatura colonial. Se llama literatura colonial y literatura colonial absolutamente creativa, pero también está esa literatura de crónica donde se mezclan. Y al mismo tiempo se permite lo que ya se permitía en la Edad Media, que el propio Cervantes, la inauguración del género más moderno de novela, que es el Quijote, se permite que es intercalar cuentos, novelas, pequeñas novelas dentro, y las crónicas están llenas de pequeños comentarios en el interior de la crónica. Toda esa especie entonces permite esa riqueza de ese género y lleva a que algunas crónicas se discuta si son crónicas o reales o si son todo invenciones. Y hay debates que no han sido superados sobre algunos textos, por ejemplo, los infortunios de Alonso Ramírez de Carlos de Sigüenza y Bomba. Ese libro, además hay que recordar que muchos de estos textos después se los incluyen en el Robinson Crusoe de Daniel Defoe y en los relatos de Orfeo, que se inspiran en esa especie de relato que se presenta como verídico y que es ficticio. Incluso los viajes de Gulliver, por los fantásticos que son, se presentan como relatos verídicos contados por él. Recordemos que también la utopía de Tomás Moro es una utopía que él recoge de un moribundo náufrago y que le habla de esa isla. El caso de los infortunios, ¿por qué? Porque él cuenta todos los viajes, esa especie de ambular que gustaba mucho en la época también, de aventureros que van un poco al azar por esas tierras americanas. ¿Por qué? ¿Cuál es la duda? Podría ser perfectamente legítimo. ¿Cuál es la duda que surge? Porque al final de Alonso Ramírez va a ver al virrey para contarle estas historias, y el virrey le dice, y eso aparece en el texto, que ahí viene un juego literario que ha llevado a muchos estudios y mucha
dudas sobre la legitimidad de este, él dice que el virrey mandóme fuese a visitar a don Carlos de Sigüenza y Góngora, cosmógrafo y catedrático de matemáticas del rey, nuestro señor en la Academia Mexicana. O sea que el propio Sigüenza y Góngora cuenta que Alonso, después de ver al virrey, el virrey lo manda a visitarlo. En un juego allí, el propio Sigüenza y Góngora juegan con eso. Bueno, se pueden multiplicar los ejemplos de esta interconexión entre ficción y realidad. Y para, ya aproximándonos al final, ¿quién recoge todo este interés sobre las crónicas? El primero que lo hace, hoy en día hay muchos que lo hacen, es Alejo Carpentier. Alejo Carpentier dice que es uno de los fundadores de la novela histórica contemporánea de América Latina, con sus libros El siglo de las luces, sobre todo. Sostiene que Bernal Díaz del Castillo es mucho más novelista que los autores de muy famosos romances de caballería. Y reconoce que nunca he podido establecer distingos muy válidos entre la condición del cronista y la del novelista. Afirmaciones que le permiten concluir que no veo más camino para el novelista nuestro en este umbral del siglo XXI que aceptar la muy honrosa condición de cronista menor, el cronista de un día mundo sometido a familiaridades memorias. Entonces, vemos que esta generalización del género a partir de la obra de Carpentier en muchas novelas históricas, Carlos Fuentes, Fernando del Paso, pero ya en el siglo XVIII, un cronista de un viaje por el norte de la Argentina que nunca ha podido ser identificado, que se llama Cóncolo Corvo, en un libro que es delicioso de leer, se llama El Lazarillo de Ciegos Caminantes, escribe como epígrafe de esa crónica: supuesta pues la incertidumbre de la historia, vuelvo a decir, se debe preferir la lectura del estudio de la fábula, porque siendo ella parte de una imaginación libre y desembocada, influye y deleita más. Aquí vemos una de las claves de por qué hoy en día se lee pues tanta novela histórica con el placer. ¿Por qué? Porque influye la imaginación libre y desembocada y deleita más. Ese deleitar pues está en la base de la razón por la que muchos de la mayoría de los escritores presentes en este coloquio pues son autores muy leídos y muy apreciados. Del mismo modo, y esto es interesante y con esto ya concluyo, Eduardo Acevedo Díaz, que es el fundador de la historia contemporánea del Uruguay a través de su obra monumental, es autor al mismo tiempo de novelas históricas, o sea que él ya es un precedente de muchos de los que están aquí, profesores de historia, investigadores, expertos en periodos determinados de la historia y que al mismo tiempo son autores de novelas históricas. ¿Y qué es lo que dice Acevedo Díaz? Con esto el novelista consigue con mayor facilidad que el historiador resucitar una época, dar seducción a un relato, ya que la historia en la novela abre más campo a la observación atenta, a la investigación psicológica, una palabra que no se ha empleado estos días, pero que es muy importante, encontrar la psicología de los personajes más que datos o fechas, al libre examen de los hombres descollantes y a la filosofía de los hechos. Este convencimiento lo tradujo Acevedo Díaz en un juego de palabras que es muy alusivo. Se entiende mejor la historia en la novela
en la novela de la historia. Lo que le permite preguntarse qué es más preferible para la formación del buen gusto popular, la novela de la historia, no la historia en sí misma, que deforma los hechos y los hombres, o la novela histórica que resucita caracteres y renueva los modos. Para el autor de Ismael, que es una de sus novelas más conocidas, resulta claro que si bien la historia recoge cronológicamente el dato, el análisis de los acontecimientos es inevitablemente frío, ya que hunde el escalpelo en un cadáver, buscando el secreto de la vida que fue. Por el contrario, la novela, a la que debe asimilar en un proceso creativo el trabajo paciente del historiador, reanima el pasado con un soplo de inspiración, como un dios que con un soplo de su aliento hizo al hombre de un puñado de polvo del paraíso y un poco de agua de la cordera. Aunque parezca una exageración del fuerte romanticismo que encarna este escritor, el auge actual de la novela histórica, podemos decir, prueba del cual son estas jornadas, parece darle la razón a ese soplo de inspiración que es posible descubrir en las mejores páginas del género. Muchas gracias. Yo a mis alumnos termino una clase, terminado una clase. Bueno, todavía voy a dar un curso en la universidad. Terminada la clase y le decía, bueno, venga, pregunte. No había preguntas. Y decía, hay dos posibilidades. Una, pues yo lo he dicho también, que no he dejado dudas, cosa que no me creo. O a ustedes no les ha interesado absolutamente nada lo que yo he dicho y por lo tanto no he suscitado ningún interés, no he despertado ninguna duda. Bueno, espero que sea lo que quiero en este caso. Entonces, yo creo que una persona habéis hecho referencia antes, cuando hablabais de la lectura electoral de todo esto, a la película, a la lectura de López Aguirre. Entonces, una pregunta sería, ¿qué veréis vosotros de cómo se ha llegado al cine en la novela histórica? Es decir, si ha sido un salto más en esa, si ha sido un plus de ficción sobre aquella era, o ha sido cierto, ha sido positivo, ha sido negativo, en torno a la cuestión de la traslación de la novela al cine. Bueno, evidentemente, incluso ha habido películas históricas sin novela histórica. Y eso fue especialista Hollywood en una cierta época, las películas aquellas de Cecil B. DeMille, de los 10 mandamientos, Chino el egipcio, y todas las basadas o no en novelas históricas. El cine ha estado sumamente atraído y la prueba está que sigue habiendo grandes superproducciones, algunas muy buenas españolas, basadas en novelas históricas o en episodios de la historia, como fue hace poco la excelente película Juan Manuel Roca, ¿no? Es decir, ¿se llega al cine por el éxito de la novela o se llega al cine por la importancia de una novela? A mí lo que me ha molestado en algunas de las, sobre todo pensando en términos de las novelas y los temas americanos, latinoamericanos, en los que me he especializado, es que esas películas, como Aguirre, La Cólera de Dios, haya tenido que hacerla un alemán,
con un autor, un actor que interpreta un personaje que es muy poco hispánico, porque el papel que hace el protagonista de lo que Aguirre me indignaba, porque es un tipo reconcentrado, que casi no habla, cuando todos los españoles en general vociferamos, hablamos fuerte, discutimos, nos peleamos, o somos capaces de comunicar como aquí, como el amigo, con énfasis. No me imagino un Lope de Aguirre por muy buena interpretación que haya hecho este actor Klaus Kinski, que hizo una cosa muy complicada. Allí en esa balsa que va avanzando pues había unos silencios allí muy poco hispánicos. Es decir, ahí la verosimilitud o el ambiente de la época no está dado. Y siento de que no haya habido buenas películas españolas sobre una de las últimas que combina el pasado a través de una filmación de una película histórica, que es esta de también La Lluvia. Esa es una película excelente en que lo contemporáneo, el pasado irrumpe en lo contemporáneo en un doble discurso, una doble relación, y es una película excelente porque se está filmando un episodio de la historia de América que es muy importante, el famoso la aparición de Bartolomé en las casas, en la defensa del indio y de Montesinos, por lo que está pasando ahora hoy en día, o lo que pasaba en el momento que narra la película de la guerra del agua en Bolivia, que además fue una guerra que salió en la prensa y todo eso contra la privatización del agua, algo que por cierto tienen en Madrid gracias hace ya un tiempo. Pero los temas, hay una película de Saura, allí sí, pues, pero digamos, tendría que haber más cine narrando esa épica, lo que decía José Luis hace un momento, cuando ves la cantidad de películas sobre episodios, a veces niños, del Far West, que tiene la cinematografía norteamericana, y nosotros no tenemos. Incluso en lo que es el equivalente del Far West, incluso con las matanzas de indios, que fue la colonización de la Patagonia argentina, no hay películas del Far West argentino. El ferrocarril irrumpiendo en las tierras de los indios y las luchas y las matanzas de indios que hubo, no por los españoles, porque yo como siempre digo, los indios los empezaron a matar cuando se independizó América. La gran matanza de indios de la Argentina era el fin del siglo XIX, de Roca, equivalente más o menos a la época de Buffalo Bill y del Far West. Pero eso no tiene cine. Hay una falta de cinematografía para narrar esta. Se han hecho películas a veces muy grandilocuentes, sobre todo en un cine épico, aquel que me acuerdo de Aurora Batista, de las películas históricas que había en España en la época de Franco. Bueno, creo haber respondido demasiado. Hay una relación abundante en lo que ha dicho Fernando. Yo creo que cuando se hace una novela, una película de una novela, casi siempre el resultado de la novela es mejor que la película. Digo casi siempre. De manera excepcional, por ejemplo, El nombre de la rosa se hace una gran película a partir de la novela, pero casi siempre la película decepciona a quien ha leído antes las novelas. Yo creo que hay una explicación, a pesar de que dicen vivimos en la sociedad de la imagen y que una imagen vale por 1000 palabras. Yo creo que una palabra, dicho aquí, vale por 1000 imágenes. Cuando yo escribo un párrafo creará su propia novela. Cada lector crea su propia novela sobre lo que cualquiera de nosotros ha escrito en una página. Por lo tanto, el derecho a la fantasía, el derecho a la creatividad, en que el lector acaba de cerrar lo que empezó el escritor. En mi caso, casi siempre en la cocina de mi casa. Porque si te tenés aquí,